Hola, profe. Buen día. Mi nombre es Henry González y hoy vengo a hablar sobre las falacias de relevancia. ¿Qué son las falacias de relevancia o en qué consisten? Es la falta de conexión que hay entre sus premisas y la conclusión. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Que sus premisas son irrelevantes para su conclusión. Ahora, para darme a entender mejor, estas se clasifican entre 6 subtipos, de las cuales yo voy a explicar 3. La primera es apelación de la emoción o ad populum, la segunda es de pista falsa y la tercera es el hombre de paja. Ahora, voy a empezar explicando apelación de la emoción. Ahora, ¿esta en qué consiste? En vez de utilizar evidencias o argumentos racionales, utiliza lenguaje expresivo que genere emociones hacia la persona que se le está comunicando esto. Ahora, un simple ejemplo de esto sería, por ejemplo, si compras el carro Renault, vas a hacer la envidia de todos. Ahí ya sabemos que eso es una falacia de apelación de emoción. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que al comprar un carro, un auto Renault, este auto va a ser, por yo tenerlo, voy a hacer la envidia de todo el mundo, pero realmente esto no va a ser así, ya que viéndolo desde un punto lógico, el auto Renault, la marca Renault es muy común en las calles. Entonces ya sabríamos que esto es una falacia. ¿Por qué? Porque es un auto que es muy escaso y cualquiera persona del común lo puede tener, entonces realmente no sería la envidia. Ahora, es una apelación de emoción. ¿Por qué? Porque está tocando la parte emocional de la persona, ya que esa persona se va a sentir muy bien porque va a tener un buen auto y va a ser el único con ese auto, y realmente no va a ser así, ya que si fuera el único auto, ahí sí sería la envidia, pero realmente no va a ser así. Ahora, un segundo ejemplo de esto, ¿cuál sería? Si tus desayunos si ingieres Nutella, tus desayunos van a ser nutritivos y felices. Esto es otra falsedad. ¿Por qué es otra falsedad? Otra falacia, perdón. Precisamente esta es de apelación de emoción, porque nos están diciendo que si uno ingiere Nutella va a tener un desayuno nutritivo, y realmente no va a ser así. ¿Por qué? Porque al ingerir Nutella, eso está, como todos sabemos, bajo un racionamiento lógico, sabemos que la Nutella es procesada, y aparte de eso, es un alimento alto en azúcares. Entonces, esto prácticamente va a terminar haciéndole un daño a la persona por ingerir esto como desayuno y todos los días, generando enfermedades. Un ejemplo de esto sería azúcar en la sangre. Ahora, ¿por qué es una apelación de emoción? Precisamente porque está tocando la parte emocional de la persona, ya que le está diciendo que si usted ingiere ese alimento va a ser feliz, realmente sin saber si esto va a ser verdad, ya que un simple alimento no significa que por ser dulce le va a mejorar su día y se lo va a alegrar. Hasta por ser dulce puede ser algo empalagoso y puede fastidiar a la persona iniciando su día. Ahora, sigo con pista falsa. ¿Qué es la pista falsa? Prácticamente esta consiste en utilizar una distracción o confundir a mi adversario, por decirlo así, y desviar el tema de conversación, y así que no me ataque mis debilidades, así esconder mis debilidades argumentativas, o que no me las ataque, ya que las estoy escondiendo. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, hay un político y hay un reportero, y el reportero le dice al político: señor político, usted quiso con 1.000 millones de pesos que le dieron para invertir en el colegio y de esta manera volverlo a reconstruir. Entonces aquí el político responde: yo esos 1.000 millones de pesos normalmente los utilizamos para la reconstrucción del colegio, para poner sus ventanas. Estas construcciones llevan bastante tiempo, también salen caras y hasta incluso llegan a valer más. Bueno, etc. ¿A qué voy con este ejemplo? A que el reportero le encontró una debilidad argumentativa a él, que fue que le habían incautado, él tenía 1.000 millones de pesos y no había reconstruido el colegio. Entonces, ¿qué hizo el político? Prácticamente se desvió del tema y lo que hizo fue confundir todo, desviándose el tema diciendo que el colegio se demora en reconstruirlo, a veces sale un poco más caro, pero no respondió la pregunta de qué ocurrió con la plata, qué hizo con la plata, por qué no lo ha reconstruido, por qué no ha pesado. ¿Ya? Entonces eso sería un ejemplo de pista falsa. Bueno, profe, ahora voy con el tercer subtipo, que es el hombre de paja. Ahora, ¿en qué consiste este? Es utilizar el argumento de mi adversario y ver la pequeña distorsión que hay, y utilizar esa distorsión como blanco de ataque. Normalmente cuando yo utilizo esta distorsión tiendo a salirme un poquito del tema con el que me están atacando a mí, pero es normalmente se utiliza para defender mis debilidades argumentativas, o prácticamente no responderlas atacando
a mi oponente con esa distorsión. Un ejemplo de este, ¿cuál sería? Hay un guerrillero y hay un político, y el político le dice al guerrillero: encontramos en una de sus bases más de 100 armas de grado militar y ya las incautamos. Entonces el guerrillero le responde: claro, esas armas ustedes las van a utilizar para utilizarlas en contra de nosotros y de nuestro pueblo y de nuestros bienes que estamos defendiendo. Ese sería un ejemplo del hombre de paja. ¿Por qué sería ese ejemplo? Porque prácticamente es utilizando esa pequeña distorsión de que van a utilizar esas armas en contra de ellos para atacarlo y así no defender su debilidad argumentativa ante la pregunta que le hicieron, que qué pretendía hacer con esas armas, que qué hacía con esas armas. Entonces, a veces utilizando esa pequeña debilidad o distorsión para atacar al político. Y ya, profe, eso sería todo. Buenos días, les vengo a hablar de la falacia de relevancia R4, R5 y R6. Vamos a comenzar por la R4, que es la falacia de la fuerza. Voy a comenzar con el pequeño concepto que es: la aceptación de una conclusión a primera vista es una falacia. Esta falacia se llama relación a la fuerza porque es como con el uso de amenazas, cuando es como el último recurso, ya el final del todo, es casi algo ya inevitable cuando ya vamos perdiendo y queremos intentar ganar. A esto es como una falla de evidencias o métodos racionales. La amenaza no puede ser física, de que yo no puedo llegar y golpear al oponente cuando estoy en un debate, sino es algo más que se escribe como un garrote en la mano, como lanzar una pequeña indirecta a la cual yo digo como: no, mire, es que si quieren... Hay un ejemplo que se los puedo comentar ahorita mismo, que sería el ejemplo de un presidente estadounidense, el cual todo su gobierno lo estaba criticando, todos sus pobladores y algunas partes del Senado. Él, en ese caso, tuvo que salir el representante y les dijo como: si quieren hablar de esto, vayan a la oficina del concejal principal y arreglamos esto. Esta parte, cuando él dijo arreglamos esto, es más ya como decir como una amenaza, como que van a seguir peleando por esto. Esto lo escribimos, además de como garrote, es como no intentar amenazar directamente, sino es como una idea de una posible amenaza. Como si yo les dijera como que si no hace esto típico lo dicen los mamás, que si no hace esto le hacen tal y tal cosa. Y aquí es cuando llegamos al final, que es como crear menos apoyo de la persona que se ataca. Si yo estoy en un debate y yo cometo esta falacia y nadie se da cuenta, estoy ganando ya por una pequeña trampa, que es simplemente quitarle credibilidad al discurso de mi compañero. Bueno, vamos ya con el de R5, que es el argumento contra la persona, o argumento ad hominem. Se traduce del griego como a la persona. Este es común, es muy común, es algo muy usado en los tipos de argumentos, es una falacia muy usada. Este es muy injusto contra el adversario, es que es un daño hacia la persona de dos clasificaciones, la cual se ofende porque es válido con el sujeto y la cual es una falacia contra la persona ofendida. Digamos, ejemplos: hay dos gobernantes discutiendo entre sí o dando sus puntos en un debate, y uno llega y da su propuesta contra la corrupción y habla de la corrupción en diferentes lugares. El otro le responde que él no puede hablar de la corrupción porque su campaña también es muy corrupta. Después de todo esto, el argumento pasa a ser una falacia, porque no solo va con el gobierno, sino también, digamos, hay muchos debates donde, ¡pum!, llega un hombre machista y dice: usted no me puede decir nada porque usted es mujer. O alguien que está en silla de ruedas, que no, porque no es completo, como diría la persona normal. O alguien que es de color, tampoco porque es de color. Es un argumento muy usado y es un argumento, una falacia muy usada y una falacia que todo el mundo entiende y es muy fácil de encontrar. Esta también la intentaría. La anterior, que era la R5, que era la relevancia de la fuerza, era una amenaza, pero no la usan tanto. Esta ya la usan mucho porque esto ya es algo contra el individuo. Se divide por el argumento ofensivo y defensivo. Que el ofensivo, como ya lo dije, es ofender a la persona, no dejarla hablar y desmeritar todos sus argumentos y sus
razonamientos. El ofensivo ya es a defenderse, pero defenderse exactamente a la manera de ofender. Que si yo voy perdiendo, yo comienzo a ofender a todos y a regañar a todos y a tratar mal a todos. Esa es nuestra falacia. En el R5, la falacia contra la persona, el ejemplo más usado es que si X sostiene que A es verdadero, al sostener esto X viola los estándares racionales. Entonces, X no es razonable al sostener A. Bueno, ya terminando con el tema de las falacias de relevancia, vamos con el R6, que son las conclusiones irrelevantes. Los argumentos de esas conclusiones irrelevantes se vuelven falacias cuando sus premisas apoyan una conclusión diferente de la que pretenden establecer. Una premisa directa y una conclusión a otra. En este caso es, si yo tengo mi premisa como, hoy salí, pero va a llover, y mi premisa es, pero no llovió, pero no sé si llovió o no llovió. Ahí es cuando ya se comienza una conclusión irrelevante. Distrae nuestra atención. Esto, siguiendo los casos de la R4 y de la R5, lo baja porque la R4 hablaba del ataque, no físico, pero el ataque más conceptual. Y la R5 hablaba más del ataque más a lo sentimental, más de no dejar apoyar a las personas. Esta lo que nos trata es confundir del tema, desviarnos sin que nos demos de cuenta. Esto es encajado como un lenguaje emocional y está oculto utilizando cuando se pierde un punto de manera sustancial. Es algo para sacar en los debates, sacar el cuerdo de nuestro oponente. Si aplicamos las tres que les acabé de comentar, directamente estas pierden su control y hacemos que nuestro contrincante pierda sus bases. Bueno, ahora vamos con falacias de inducción deficiente. Algunos errores comunes en el argumento pues en sí surgen porque las premisas, aunque pueden no ser totalmente irrelevantes, son inadecuadas para justificar la conclusión. Estas son las falacias de inducción deficiente. Ahora vamos con la primera, que es el argumento por ignorancia. Entonces es falaz argumentar que una proposición pues es verdadera simplemente porque no se ha probado que es falsa. Es igualmente falaz argumentar que una proposición es falsa simplemente porque pues no se ha probado que es verdadera. Sabemos muy bien que muchas proposiciones verdaderas aún no se han probado que sean verdaderas y que muchas proposiciones falsas aún no se ha probado que pues sean falsas. Y por lo tanto es evidente que nuestra ignorancia cerca de cómo probar o desaprobar una proposición pues no establece, por decirlo así, una verdad o su falsedad. En las ciencias, la apelación falaz a la ignorancia sí surge cuando se sostiene que aquello para lo que pues no hay evidencia es falso solo por esa razón, por decirlo así. Pero pues puede ser que la evidencia esperada pues no pueda obtenerse, o quizás porque es muy lejana en espacio-tiempo. Que la evidencia pues en sí específicamente sea inaccesible. En pseudociencia pues no es poco común escuchar que alguna proposición sobre fenómenos psíquicos, por ejemplo, es verdadera solo porque aún no se ha establecido su falsedad concluyente. Ahora pasamos a la segunda parte, apelación inapropiada a la autoridad. En el intento de formarse una opinión propia sobre una voluntad difícil o complicada, es completamente razonable guiarse por el juicio de un experto reconocido. Cuando argumentamos que determinada conclusión es correcta, con base en que una autoridad experta pues ha llegado al mismo juicio, no cometemos, por decirlo así, una falacia. De hecho, tal recurso de la autoridad pues es necesario para la mayoría pues, de nosotros en muy diversas materias. Por supuesto, el juicio de un experto
no, no constituye, por decirlo así, una prueba concluyente. Los expertos en sí pues difieren e incluso pues si están de acuerdo o pueden errar, pero pues la opinión de un experto es una buena manera razonable de apoyar una conclusión. A la falacia de apelación inapropiada de la autoridad, pues en sí surge cuando se hace una apelación a partes pues, que no tienen una autoridad legítima en la materia en cuestión. De este modo, en el argumento sobre moral, apelar, por decirlo así, a las propiedades de Darwin o a las opiniones de Darwin, pues es una destacada autoridad de biología. Esta sería pues falaz, como lo sería apelar a las opiniones de un gran artista como Picasso, pues para llegar a un acuerdo en una discusión económica. Bueno, ahora pasamos al tercer subtema, que es causa falsa. Es obvio que cualquier razonamiento que depende de tratar como causa de alguna cosa o suceso, lo que en realidad no es su causa, debe estar gravemente equivocado, pero a menudo pues estamos tentados a suponer o somos llevados a suponer que entendemos alguna relación de causa y efecto específica, cuando de hecho no es así. La naturaleza de la conexión entre causa y efecto y cómo es que pues, determinamos si esta conexión está presente o ausente. Son en sí las palabras fundamentales de la lógica inductiva y el método científico. Presuponer una conexión causal que no existe en realidad es un error común. En latín, el error se llama falacia de non causa pro causa. Nosotros en sí lo llamamos la falacia de la causa falsa. Ahora pasamos al cuarto subtema, que es generalización prescriptiva. En la vida cotidiana nos apoyamos en los enunciados, por decirlo así, acerca de cómo son generalmente las cosas y sobre cómo se comporta generalmente la gente. Pero las afirmaciones generales, aunque fundamentales en el razonamiento, tienen que ser revisadas cuidadosamente. La universidad de su aplicación nunca debe aceptarse o pues sumirse a la justificación, por su justificación. La generalización perceptiva es la falacia que se comete cuando sacamos conclusiones acerca de todas las personas o cosas de una clase determinada con base en el conocimiento. Solamente uno o unos cuantos de los miembros de esta clase. Pues en sí todos conocemos personas que han hecho, por decirlo así, generalizaciones erróneas acerca de ciertas compañías o gobiernos, pues debido a una sola experiencia. Los estereotipos sobre la gente que proviene de ciertos países o culturas están ampliamente extendidos y comúnmente son erróneos. Las generalizaciones precipitadas acerca de culturas extranjeras pueden ser demasiado desagradables y son buenos ejemplos en sí del salto falaz a la generalización prescriptiva con base en muy poca evidencia. Las falacias de presuposición. Estas se presentan cuando en la construcción de argumentos, premisas, eh, hay demasiados supuestos dudosos o injustificados, lo que quiere decir que en su mayoría estos son falsos. Además, resulta indispensable llegar a la conclusión que se quiere.
Eh, Resumido, lo que se quiere decir es que la conclusión depende de supuestos. Este tipo de falacias se divide en tres. La primera es de accidente. Lo que suele hacer o pasar en estas es que cuando hay un tema el cual tiene diferentes subcategorías y se quiere hablar de alguna en específico o de alguna para explicarla una por una, lo que pasa es que en la explicación se generaliza y no se explica en cada subcategoría por aparte. Entonces esto se le suele llamar circunstancias accidentales. Un ejemplo para este tipo de o esta división de la superposición, eh, podemos suele o puede pasar cuando alguien dice que las aves vuelan, porque si yo digo las aves vuelan y los pingüinos son aves, estoy asumiendo que los pingüinos también vuelan y esto no es así. Eh, por di- Dicho como se presenta, entonces sí, las aves vuelan, pero no todas las aves vuelan. Esto debemos tenerlo muy en cuenta en momentos de exposiciones y debemos tratar de evitar al máximo este tipo de errores. Por otra parte, tenemos ya el siguiente tipo de falacia de presuposición, que sería la falacia de la presuposición de pregunta compleja. En este tipo, primero suele ser el más usado y consiste en hacer una pregunta de manera seria. Esta pregunta lo que busca es responder a algo que todavía no ha sido probado. De hecho, por ejemplo, un abogado le pregunta a un testigo, los datos parecen indicar que las ventas se incrementaron como resultado de estos anuncios engañosos y la pregunta sería, ¿es correcto? Si el testigo o al testigo responder que esto no es así, el abogado presume o se asume que eh, eh, a pesar de que las cifras de ventas no hayan subido, el testigo sí sí hizo anuncios engañosos para poder lograr mayores ventas. La pregunta compleja también puede llegar a depender en su gran mayoría según en la manera en que se responda. Como vimos en el ejemplo anterior, si el testigo hubiera respondido de manera más amplia o de otra o diferente manera, pues seguramente el argumento del abogado no sería válido. También debemos tener en cuenta que una pregunta compleja puede llegar a tener varios supuestos. Lo mejor que se puede hacer para negar estos supuestos es negarlos uno por uno. O sea, no negarlos todos al tiempo de manera general o negar un supuesto en específico. ¿Por qué? Porque al negar un supuesto en específico se deja eh, a opinión o a consideración de los demás si solo ese supuesto es falso y los demás pueden llegar a ser verdaderos o otro puede llegar a ser verdadero por una contradicción. Siempre hay que negarlos por separado. Otro ejemplo para esto sería, si me preguntan, por ejemplo, a mí, ¿te arrepientes de tus pecados? Y yo respondo, no, no me arrepiento. O simplemente respondo, no. Dejo como muy a la deriva o muy al pensamiento o al criterio de los demás. Y pues podrían suponer que yo no me arrepiento de mis pecados, pero que he cometido varios pecados. La mejor manera de responder a una respuesta como esta es eh, responder a todos los puntos o a todos los focos de vista. Entonces sería una respuesta como no, no me arrepiento porque no he cometido ningún pecado. Y ya por último,
sería el de petición de principio. Este lo que busca es generar una premisa en la cual se formulen argumentos los cuales lleven al receptor, a quien está leyendo o escuchando dicha premisa, que llegue por sí solo a una conclusión errónea. Un gran ejemplo que nos podría ayudar a entender esto sería, si yo digo, por ejemplo, como un ser perfecto no le puede faltar existencia, entonces, ¿por qué Dios es perfecto si no tenemos el indicio de su existencia? Entonces, en este momento, pues, claro, yo doy como premisa que a un ser perfecto no le puede faltar existencia, por lo que Dios no sería perfecto, cuando estaría llevando la contraria, pues, a las creencias que tiene la gente de que Dios es el ser más perfecto que puede existir. Otro ejemplo podría ser, haz, cuando nos dicen, haz lo que yo te digo, y tú preguntas que por qué, entonces te responden porque yo soy tu papá y tu papá siempre tiene la razón. Pues esto nos suele pasar de pronto en casa a los jóvenes, pero pues no debe ser, o sea, si lo analizamos, pues todos somos seres humanos y pues tenemos defectos y no siempre uno tiene la razón. Complementando esto también podría ser, el que hace caso no se equivoca. Pues sí, si yo o sea, si tú eres un entrenador y tú me dices, no, haz tal cosa, y yo la hago al pie de la letra como tú me la dices, y no se consigue el objetivo o lo que se esperaba, pues sí, podemos decir que el entrenador es quien tiene la culpa, pero también, por ejemplo, uno mismo como deportista, al hacer caso y darse cuenta de que de pronto no era como la mejor decisión, también tiene la culpa. Buenos días, vengo a explicar las falacias de ambigüedad. Para mí son razonamientos cuya forma contiene palabras o frases ambiguas. ¿Qué significa ambiguas? Es un significado no propio, por decirlo así. Es un objetivo no claro a lo que uno va a hacer. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre por errores de palabras o errores de la frase, que esto se llama pues una premisa, y la premisa es un argumento que puede dar pues varios sentidos a la oración que estamos refiriéndonos. Eh, por dar un ejemplo, claramente pues vamos a utilizar una planta. Vamos a ver la planta. No podemos decir vamos a ver la planta arquitectónica, vamos a ver la planta de un zapato, vamos a ver la planta vegetal, o sea, no nos está dando un significado muy propio. Y eso es lo que hace esta falacia de ambigüedad, que es no dar un objetivo específico. Bueno, esta falacia ambigua también la utilizamos como sofisma. Bueno, es más utilizada en la filosofía, pero también la podemos utilizar aquí, en esta falacia. Bueno, esta falacia se divide en 5 subtipos. Uno de esos subtipos es la equivocación, la otra es la anfibología, el otro es el acento, el otro es la composición y el otro es la división. Y cada de estos 5 subtipos tiene su interpretación de ¿qué? De la falacia. Bueno, vamos a comenzar con la falacia de equivocación. Bueno, esta falacia, como es la más tradicional, y podemos interpretar en varios sentidos, como decía anteriormente.
Dando un ejemplo más claro, eh, lo que veníamos diciendo, lo de la planta. O sea, no nos estamos refiriendo a qué objetivo o a qué acto vamos a realizar. Pues voy a dar otro ejemplo por cambiarlo así. Voy a decir un ejemplo de una vieja. Bueno, una vieja tiene varios significados. Puede ser una anciana, una señora, una joven, una muchacha. O sea, tiene varios significados vieja, esa palabra vieja para interpretar, o sea, nos están diciendo, mire esa vieja, pero no nos está diciendo si a la muchacha, si a la señora, si a la joven, o sea, no nos está dando algo claramente. Esta falacia también es por atención, o sea, no interpretamos bien cuando no ponemos atención. eh, Esto también puede ser por sentidos, o sea, esto no puede dar un sentido muy claro y así, claramente. Bueno, vamos a seguir con la siguiente falacia, subtipo de falacia, que es ambigua. Esto es más informal. ¿Por qué? Porque esto es más de confundir, ya que pues podemos confundir a través de las oraciones. Dando un ejemplo más claramente, pues para interpretar mejor, podemos dar el ejemplo que dice, me compré un computador y un celular, cuando quiera te lo presto. O sea, no me hago referir si al computador o al celular que le van a prestar. O sea, no se está aclarando qué es lo que le va a prestar. El otro, el otro subtipo de falacia es el acento, que este es más de puntos y comas, dramáticamente. Este significado, pues para mí es de confusión también. O sea, uno puede interpretar varios sentidos a través del punto y la coma. Por dar un ejemplo de esto, dice, me gustas mucho, coma, cuando estás de buen ánimo. Entonces, no te estás interpretando claramente. Si me gustas mucho, o sea, me gustas mucho, coma, cuando estás de buen ánimo. Entonces, si uno no pone atención bien la oración, entonces puede decir que a esa persona le atrae, porque usted solo interpretó, me gustan mucho. Si continuamos la oración después de la coma, ahí sí vas a interpretar todo, que solo es de amistad, nada más. Bueno, vamos con la cuarta, que es la composición. Bueno, esto se hace parte de una analogía, que es de una parte de todo. ¿Cómo me hago referir a esto? Bueno, por dar el ejemplo, tenemos una caja de marcadores. Cogemos un marcador, decimos, este marcador es la parte de toda la caja de marcadores, o sea, es una parte de todo, o sea, toda una caja de marcadores. Si utilizamos, digamos, un ejemplo, la lavadora en la casa. La lavadora tiene varias partes, varias piezas y todas arman la lavadora. Entonces, si sacamos una parte, el botón de ahí de cuadrar la lavadora, podemos utilizar esta parte es de toda la lavadora. O sea, nos estamos refiriendo que un objeto o una frase es una parte de todo el argumento. O sea, una palabra es la parte de una frase, por decirlo así. Podemos también ver otro ejemplo.
Yo, bueno, yo soy una parte de la población, pues, del mundo. O sea, es más que todo esa referencia a lo que yo vengo a decir. O sea, es de una parte a todo. O sea, de una cosa mínima a toda la oración. Lo que me trato es de referir es a eso. Bueno, es un objeto a sacar una conclusión. O sea, lo que más me trato de referir es a eso. Que la composición es de una cosa mínima a una oración grande. Bueno, lo de la falacia composición también tiene otro significado, bueno, otra interpretación, por decirlo así, que es algo de impuesto, o sea, algo como normal. Digamos, por interpretarlo mejor, voy a dar un ejemplo. Bueno, eh, los satélites del mundo están listos para la guerra, ¿sí? Las personas que ellas, o sea, que tienen las llaves para lanzar eso, si hay un ataque, eh, no están dispuestas. Lo que, o sea, espere, me hago explicar mejor. Me trato de explicar es que esta división de la falacia nos hace referir que todos no están dispuestos al momento. Es como lo contrario de lo que venía diciendo anterior. O sea, es algo de decir que no está dispuesto. O sea, los señores que tienen las llaves de los satélites no están dispuestos para lanzar a todo tiempo un ataque, ¿sí? Esto es más que todo referido como a lo error, como al error de la composición. Me refiero al error que, que da esta composición. Bueno, este ejemplo no es muy claro. Voy a dar uno más claro. La caja de marcadores que utilicé en algún ejemplo de todos. Bueno, tenemos un marcador que al abrirlo bota tinta. Entonces, al botar este marcador tiene ese error. No significa que los otros marcadores estén así. O sea, es algo que le sucede a uno, o sea, que le sucede a uno a los otros. Esa es más que todo la segunda parte de la composición, o sea, de la división de la composición. Bueno, el tercero es la división. Bueno, y última división, que es la división de la falacia. Bueno, esto es lo contrario de la composición. O sea, es algo similar, pero es contrario. Por interpretarla mejor, vamos a dar un ejemplo, que es en sexto hay muchachos altos, pero no significa que en todos los cestos hayan muchachos altos. O sea, es algo contradictorio a lo que uno está diciendo. Por decir, las manzanas son caras. Bueno, esto significa pues que todas las manzanas no van a valer lo mismo, porque hay unas más grandes y hay otras más pequeñas, y estas pues se cobran por peso. Entonces, es como una oración contradiciendo a lo que uno está diciendo. O sea, algo más argumentativo. Bueno, último ejemplo. Por decir, la universidad es grande, pero pues no significa pues que por cada estudiante uno pueda tener un salón, no.
O sea, es algo contradictorio a la oración que está armando. Y esto sería todo. Espero que me hayan entendido. Muchas gracias.